Bueno, bienvenidos a Desubicados. Esta semana pues tenemos un montón de cosas de qué hablar, súper interesantes. Vaya que la política se puso loca esta semana. Tenemos los resultados de las elecciones de Perú. También hablaremos sobre la desubicación de nuestro querido amigo Fernández, presidente de Argentina, que bueno, se mandó uno que otro comentario muy interesante por ahí, peleas interesantes. No estamos hablando de la Logan Paul Mayweather, que estuvo aburrida, sino una mucho más interesante que sucedió en el Parlamento boliviano. Sí, estamos hablando de Choque Montero. ¡Wow! ¿Qué pelea más interesante? ¿Qué repercusiones van a llegar después de eso? Lo veremos eso y mucho más junto a un invitado que por primera vez estamos repitiendo porque simplemente es demasiada persona. Y bueno, pues aquí tenemos de vuelta a Mario Alejandro. Es un gusto tenerte, sociólogo, politólogo, economista y hincha de la Aurora de Cochabamba toda la vida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sí, Alejandro? gracias Luis. ¿Qué tal? Estamos bien, festejando los triunfos de la selección. Sí, siempre. Vamos Bolivia, la verde, todo lo que se pueda. En fin. Vamos a hablar entonces sobre las cosas que dijo nuestro querido amigo Fernández, allá el presidente de Argentina, que se estuvo reuniendo, bueno, si no me equivoco, tuvo una reunión con el presidente de España y a mi parecer, como que medio que entiendo lo que quiso hacer, tuvieron ese intercambio de palabras en el que asumo que quería acercarse desde un punto de vista de nacionalidad y generar este tipo de empatía y salta con esta frase, ¿no? ¿La recuerdas? Sí, evidentemente en la reunión que tuvieron con el presidente del gobierno español, con Pedro Sánchez, quiso ser cortés, ¿no? Y le salió muy mal todo, porque dijo, los mexicanos vienen de los indios, los brasileños salieron de la selva, y los argentinos venimos de los barcos, y esos barcos venían de Europa. Es decir, quería ser cortés, pero básicamente con eso mostró, esa es una frase racista y excluyente, o sea, con sus vecinos brasileños y con la comunidad mexicana. Ahora, hay que decir que Fernández en buena parte aquí muestra su total ignorancia de temas literarios, porque atribuye la frase a Octavio Paz. La sacó de ahí, ¿no? Y era muy similar, pero la agarró de la peor forma. Sí, no, Octavio Paz nunca escribió eso. Quien lo escribió fue Carlos Fuentes, que es un autor también mexicano, pero lo escribió relatando un encuentro con intelectuales argentinos, porque este relato de que los argentinos vienen de los barcos es un relato muy argentino, ¿no? Ellos con eso rescatan su herencia europea, pero este relato es un mito que además no es cierto, es un mito que invisibiliza a comunidades indígenas o a comunidades que han vivido por siglos en Argentina. Incluso los barcos con italianos, por ejemplo, llegaron en el siglo XIX y XX, pero Argentina pues fue parte de la colonia española y dónde está esa gente, ¿no? Y por ejemplo, el norte argentino habla quechua, el norte argentino tiene tradiciones muy similares a las bolivianas, mastican coca, por ejemplo, sus ritmos musicales son muy similares a los nuestros, tocan charango, tocan instrumentos de viento, tocan huayno. Entonces, digo, es un mito que es muy porteño, muy bonaerense, ¿no? Uh-huh. Y este mito era parte del mundo intelectual, donde decían, bueno, los mexicanos tienen antecedentes. Brasil nunca era parte del mito. Siempre se mencionaba a México, se mencionaba a Perú con los incas, ajá, y después mencionaban a Argentina, ¿no? Que como que ellos venían de los barcos. Claro, si no me equivoco, la frase como tal era: los mexicanos vienen de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos.
¿no? Exactamente, esa es la frase original que la señala Carlos Fuentes, no Octavio Paz. Pero, ojo, entonces, el presidente argentino se equivoca, se le atribuye a Octavio Paz, pero en la frase original o en el relato original nunca aparecía Brasil, ni la selva. Eso aparece en una canción de un cantante argentino que se llama Nito Nieva. Entonces, Fernández, primero, se confunde con el autor mexicano y después mete una canción, en realidad él mete la letra de una canción de un cantante argentino, entonces confunde muchas cosas, su cabeza es una ensalada y muestra, yo diría, su ignorancia y además revive un mito que no es cierto, ¿no? Y que es parte de estos mitos del siglo XX de muchos países de América Latina de querer sentirnos europeos y de negar nuestras raíces, ¿no? Todos nuestros países en realidad son construcción y tienen múltiples orígenes, ¿no? Y parte del siglo XIX y principios del XX, nuestros países quisieron blanquearse y quisieron, por ejemplo, había planteamientos de que debíamos importar gente de Europa, ¿no? Que el problema de nuestros países era que no teníamos tradiciones europeas. El presidente argentino en pleno siglo XXI, como regresa más de un siglo hacia el pasado, ¿no? Entonces, queriendo congraciarse con un visitante y termina haciéndolo mal y termina, digamos, enfadando a buena parte de la comunidad latinoamericana. Después de eso, mete por segunda vez la pata, porque eso fue en la mañana. En la tarde, escribe por Twitter que él nada más está señalando algo que pasa en Argentina, que ellos recibieron muchos migrantes europeos, no quise ofender a nadie y si alguien se sintió ofendido, pido disculpas. Esa es la peor forma de disculparse. Cuando uno se disculpa, dice, me disculpo. O sea, yo actué mal y me Fue mi error. disculpo. Fue mi error y me disculpo. Cuando alguien dice, si te ofendiste, me disculpo, le está pasando a la otra persona la responsabilidad de las cosas. No está asumiendo ningún error. Entonces, esa es la peor forma de disculpar. Entonces, yo considero que es un segundo error del presidente argentino que enojó más a mucha gente, ¿no? Entonces, mejor creo que ya después se quedó callado y ya no dijo nada. Claro, y tuvo una repercusión internacional también, ¿no? Si vemos el Twitter de el presidente brasilero, Jair Bolsonaro, con una foto de indígenas brasileros y les dice selva, con su estilo medio particular de, de mostrarse, no sé. No, no Y estoy bueno, seguro si es que AMLO sacó algún comentario al respecto, pero no, López Obrador no dijo nada y no va a decir nada porque son muy está de afines amigo. intelectualmente, ideológicamente. Bolsonaro no, Bolsonaro, digamos, si pensamos que Fernández está más a la izquierda, Bolsonaro está a la derecha, entonces Bolsonaro es natural que le pegue. Pero lo que están mostrando básicamente es que estos pensamientos excluyentes pues son comunes a buena parte de nuestras izquierdas y de nuestras derechas. Hay que decir algo, Argentina está muy polarizada políticamente desde hace 20 años más o menos, lo que ellos llaman la grieta, ¿no? Entre el peronismo y el no peronismo o el antiperonismo. Ajá. En todos los temas, en Argentina siempre son polémicos, todos los temas, porque se leen desde la grieta, se leen desde la perspectiva peronista o desde la perspectiva antiperonista. Es como si trasladáramos la rivalidad Boca-River, pero a todos los ámbitos de la vida. El único tema que revela que no existe una grieta, no existe una polarización, es que buena parte de la sociedad argentina se puede sentir europea, digamos, ¿no? O se siente que viene de los barcos. En tono de broma, yo ayer razonaba que el presidente argentino lo que no calculó es que la Copa América empieza la próxima semana en Brasil y su selección va a ir allá. Entonces, yo creo que la selección argentina haría bien en llevar su propia comida. Les van a tirar basura a a su bus cuando esté pasando por todo lado. Dios santo. ¿Cómo lo sintieron desde, bueno, allá en México? ¿Tuviste conversaciones con amigos al respecto? Sí, en México hubo muchos rechazos, pero justamente en México fue donde la gente empezó a decir esto nunca dijo Octavio Paz, esto lo dijo Carlos Fuentes, y en México fue donde se empezó a decir que esto era, este relato de los argentinos que vienen de los barcos era parte de un relato del mundo intelectual de mediados del siglo XX, ¿no?
Pero bueno, igual, sí, hubo muchos rechazo, pero el gobierno no puso ninguna postura ni ningún reclamo diplomático, ni lo va a hacer. Yo creo que va a quedar como una anécdota, pero una anécdota que nos muestra que todavía tenemos mucho que trabajar en nuestras formas de ver el mundo y en nuestras formas de concebir las identidades, ¿no? Claro, claro que sí. Y pues bueno, hablando sobre estos, estas posiciones políticas que tenemos aquí justo en Sudamérica, ¿no? Hay un, se nos presenta un nuevo actor político bastante fuerte en Perú, ¿no? Ya salieron los resultados de las elecciones. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, Perú es Perú en política. Perú se cuece aparte, Perú nos sorprende siempre. Perú, yo soy politólogo y siempre digo que Perú desafía todas las explicaciones que damos los politólogos, todas las leyes de la ciencia política. Eh, Perú viene de un proceso político muy complejo en el que el presidente que fue electo hace 5 años, Pedro Pablo Kuczynski, fue depuesto. Quien los reemplazó, que fue su vicepresidente, también fue depuesto. Vizcarra. Quien los reemplazó a él duró en el cargo creo que 72 horas, porque hubo mucha protesta y él reprimió de forma brutal. Entonces, ahorita Perú está con el cuarto presidente del periodo de 5 años que debió cumplirse, ¿no? O que se está terminando de cumplir. Entonces, fue una crisis política muy, muy fuerte. Pero Perú también es un país que no termina de estabilizarse políticamente, a pesar de que su economía ha estado bastante bien hasta antes de la pandemia. Perú es de los países que más ha crecido, sobre todo por la producción de minerales y exportación a China. Perú ha bajado mucho la pobreza, Perú se ha modernizado. Hay que decir que el Perú de hace 30 años no es el Perú de hoy en día en términos económicos, pero en términos políticos, después de la caída de Fujimori en el año 2000, Perú no ha podido estabilizar su sistema de partidos. Cada elección se presentan partidos nuevos y también, producto de esa poca estabilidad del sistema de partidos peruano, es que, digamos, la rivalidad política se resuelve en los tribunales y por eso todos los presidentes del Perú están en la cárcel o con detención domiciliaria, ¿no? Empezando por Fujimori, por Alberto Fujimori. Alejandro Toledo está con pedido de extradición, él está refugiado en Estados Unidos. Con detención domiciliaria está Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski también pasó por la cárcel. Y hubo un caso del presidente o el expresidente Alan García, que cuando vino la policía a detenerlo a su casa, decide suicidarse. Entonces mi razonamiento es que uno de los peores trabajos del mundo es ser presidente del Perú y me sorprende que alguien quiera ser presidente en ese país porque es el camino más corto para llegar a la cárcel. En especial que Pero había bueno, 18 candidatos en la última. Parecía que todo el mundo claro, quería de alguna forma. y justamente eso tiene que ver con la inestabilidad de su sistema de partidos, ¿no? Tantos candidatos y el candidato ganador en primera vuelta es Pedro Castillo, recibe 16% de los votos. O sea, en caso de que no hubiera habido segunda vuelta, Perú hubiera tenido un presidente con 16% de los votos. Y eso es brutal, ¿no? Keiko Fujimori sacó 13% de los votos y los dos fueron a segunda vuelta. Entonces, eso habla de que Perú tiene muchos problemas políticos, ¿no? Bueno, ambos van a segunda vuelta. Keiko Fujimori no es novata en esto, ya ha sido candidata a la presidencia 2 veces antes. Esta era la tercera. Las 2 veces antes perdió con muy poco, es decir, la diferencia con la que perdió con Ollanta Humala y con Kuczynski fue muy poquita. Y ahora todo indica que con Castillo va a ser la tercera vez que pierda también por muy poquito. No, en este caso no se cumple lo de la tercera es la vencida. Hay que decir que Keiko Fujimori es una candidata que a mí en lo personal me daba miedo, porque ella sí está involucrada en muchos casos de corrupción. Ella sí fue en buena parte responsable de la inestabilidad política del Perú de los últimos 3 años, de la caída del presidente Kuczynski, de la caída de los otros presidentes, porque su bancada en el Congreso se dedicó a torpedear al gobierno. Está comprobado que sus legisladores están involucrados en escándalos de corrupción, fueron grabados sobornando jueces, fueron grabados recibiendo dinero de empresarios, y está comprobado que
el empresario Odebrecht del Brasil le dio dinero a Keiko Fujimori para su anterior campaña. Es más, Keiko Fujimori estaba con detención domiciliaria antes de las elecciones. Entonces, Keiko Fujimori no tiene buenos antecedentes, digámoslo así. Y si a eso le sumamos que ella muchas veces dijo que de llegar a la presidencia su padre saldría de la cárcel con el perdón presidencial, pues no es una buena noticia, ¿no? Porque finalmente su padre fue juzgado por un sistema de justicia, ¿no? No fue juzgado por un político, por un adversario político. Y también hay pruebas muy graves contra su padre, ¿no? Que están desde asesinatos extrajudiciales hasta, digamos, esto, lo que hicieron con mujeres indígenas, ¿no? De que les ligaron las trompas sin que ellas sepan, por ejemplo, ¿no? Para que no se sigan reproduciendo. Todo eso atenta contra derechos humanos. Entonces, con Alberto Fujimori hay muchos temas, muchos problemas ahí. Y Keiko, que no es responsable de lo que hizo su padre, ciertamente, pero ahí estaba con esos planteamientos de dar el perdón a su padre y con todos los problemas que tiene su partido político. Entonces, bueno, el tema de Keiko Fujimori sí era muy delicado, tanto así que muchos leían que o Keiko era presidenta o Keiko se iba a la cárcel. Y todo indica que Keiko se va a ir a la cárcel, porque el día de hoy se ha señalado que el fiscal de Perú ya ha pedido las de apertura de su caso, el caso de corrupción por la empresa Odebrecht. Ajá. Ahora, veamos a Castillo. Castillo es un absoluto desconocido en la política peruana, es un profesor, maestro, que en la primera vuelta casi nadie lo conocía, más que en la región de la que él es. Creo que era dirigente del magisterio en Perú también. También era un líder sindical, si no me equivoco. Sí, ¿hasta qué punto él es desconocido? Que en Twitter, en la primera vuelta electoral, en Twitter él tenía 300 seguidores, ¿no? Y su página de Facebook creo que tenía 700 likes. O sea, un absoluto desconocido de la política peruana, ¿no? Llega la segunda vuelta y en la segunda vuelta gana, en buena parte por las alianzas de grupos de izquierda, en buena parte por el miedo hacia el fujimorismo, pero aún gana por una nariz, por así decirlo. No sabemos qué va a hacer Pedro Castillo. Lo cierto es que no sabemos. Pedro Castillo se ha pronunciado en favor de medidas muy similares a las que impulsó el MAS en su primer gobierno, una nueva constitución, expropiación de ciertas empresas extranjeras que llegaron al Perú. Pero no sabemos, la verdad es que no sabemos si él tiene esa intención, no sabemos si lo va a lograr hacer. Con Ollanta Humala también había muchos temores y al final Ollanta Humala en lo general creo que fue un presidente que mantuvo respeto a las formas democráticas. Pedro Castillo no sabemos si lo haga. Yo siento que Pedro Castillo tiene ideas muy parecidas a las que tenía Evo Morales en el 2006. Pero hay una diferencia radical. Evo Morales llegó con el 54% de los votos. Pedro Castillo llega con el 16% de los votos. Claro, es una diferencia importantísima. Evo Morales llegó con una mayoría en el Congreso. Castillo va a tener 25% de diputados. Entonces, las condiciones son muy distintas, claramente, y no va a ser tan fácil para él impulsar una agenda muy ambiciosa. Y claramente hay muchos temores por la democracia peruana, tanto así que Mario Vargas Llosa se pronunció a favor de Keiko Fujimori. Mario Vargas Llosa, hay que decir, es enemigo a muerte de Alberto Fujimori y en general de la dinastía Fujimori, ¿no? Pero Mario Vargas Llosa, como es un intelectual muy liberal y muy celoso, digamos, de las formas democráticas y de los procedimientos de la democracia representativa, pues se pronuncia a favor de Keiko por el miedo que tiene de Pedro Castillo, ¿no? Lo cierto es que no sabemos. Yo creo que Pedro Castillo es en este momento una gran incógnita y por mucho que él quisiera impulsar medidas similares a las que impulsó Evo Morales, a él le gusta que le llamen el Evo Morales peruano, por cierto, pero por mucho que lo intente, no está tan claro que lo logre. Los apoyos que él tiene son mucho menores a los que tenía Evo. Y Perú es un país muy complejo a nivel político, muy caótico en su sistema de partidos. Yo inclusive diría que es muy probable que Pedro Castillo ni siquiera termine su gestión presidencial por la poca bancada que te quería preguntar, digamos, ¿no? Porque pues, tú mismo lo dijiste hace rato,
en los últimos 5 años Perú ha tenido 5 presidentes. Eso se debe mucho al sistema político que tienen, ¿no? Porque el Congreso tiene mucho poder, no hay, Sí, no claro. validan con otro cuerpo legislativo, digamos, ¿no? Como un El Senado. presidencialismo peruano tiene muchos elementos de parlamentarismo. El presidente puede llamar a elecciones anticipadas del Congreso, el Congreso puede destituir al presidente, hay un jefe de gabinete, o sea, hay muchos elementos de parlamentarismo, de los parlamentarismos europeos en el presidencialismo peruano. Entonces, si Pedro Castillo, digamos, inicialmente Pedro Castillo va a tener su propia bancada y seguramente va a tener algunas bancadas de algunos partidos, pero la política es muy dinámica y en un año podría ser que él pierda muchos aliados en muchas coaliciones. Y si los pierde, es muy probable que el Congreso lo termine destituyendo, como destituyó a Kuczynski. Entonces, no demos por hecho. Yo leo muchas columnas y muchos colegas que señalan, no, que ya Perú se unió al grupo de países bolivarianos, que Perú será Venezuela. Yo no doy, o sea, para mí no es en automático, porque por mucho que Castillo quisiera hacerlo, hay muchos elementos internos que no son fáciles de sobrepasar para Castillo, ¿no? Por ejemplo, esto que tiene un Congreso muy fragmentado, que la mayoría del Congreso es opositora, que no es fácil mantener una coalición interna y que el Congreso te puede destituir, ¿no? Entonces yo creo que, y por otro lado también, cuando llega Evo Morales en Bolivia el 2006, Evo Morales ya es un político maduro, ya es un político con trayectoria, ya es un político, por así decirlo, ya sabe de qué trata esto, ya tiene el colmillo muy largo. Ya se Castillo había no. presentado a elecciones antes incluso. Claro, Castillo es un novato en la política. Castillo no sabe cómo moverse en estas arenas de dinosaurios y lagartos, que son arenas bien pesadas para los políticos. Entonces, él va a ir a aprender en el cargo. Y esa inexperiencia puede costarle caro, puede pasar facturas muy altas. Sí, ¿no? Y a nivel internacional, sí, bueno, todo apunta a que va a ser Castillo el nuevo presidente, ¿no? ¿Qué opinas sobre cómo se va a manejar Perú? ¿Tú crees que igual y agarre como que más cariño desde Fernández en Argentina, desde México, Andrés Manuel López Obrador, desde un punto de vista internacional? Sí, yo diría que la izquierda latinoamericana lo va a intentar apapachar, empezando, bueno, Evo Morales ya tuvo tweets a favor de Castillo. Yo creo que Fernández lo va a apapachar, Luis Arce lo va a apapachar, Maduro lo va a apapachar. No sé tanto López Obrador. López Obrador es un presidente muy nacionalista. López Obrador mira hacia adentro de México. López Obrador, si te das cuenta, tiene muy poca incidencia en política internacional. Él tiene un lema desde hace muchos años que la mejor política exterior es la interior. Y él está muy concentrado en México. Entonces, más Creo que que aquí una en felicitación, Bolivia no creo que haga más. como que nos choca lo que dices de que tiene muy poca incidencia internacional, porque después de los conflictos de octubre, noviembre de 2019, pues fue el primer metido ahí en todo el problema. Pues lo único que hizo fue decidir a Evo, ¿eh? Ah, Y Evo tenía que salir a algún lugar, ¿no? También es cierto eso, o sea, la situación en Bolivia era tan crítica que Evo tenía que salir de Bolivia, ¿no? Y en ese momento sí era, bueno, le abrió las puertas a Evo, pero después no dijo nada, en realidad, dijo muy poco. Hace un mes decidió a Arce, pero era para liberar las visas, pero después casi no tiene incidencia. Si ustedes ven las conferencias mañaneras de López Obrador, que las ajá. da todos los días por espacio de 2 a 3 horas, en sus conferencias mañaneras el mundo casi está totalmente ausente. Él solo habla de temas de México, ¿no? Y de su Este, avión y del COVID. sí, sí. Y trata de distraer la atención con puras anécdotas y así, ¿no? Claro, Lo del avión es un tema, es un hablando uso. un poco sobre eso, escuché que, ¿cómo se llama? El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, creo que se cansó de andar contestando preguntas sobre el COVID, ¿no? ¿Qué onda? Porque o sea, simplemente en las mañaneras ya no se va a aparecer. Ya. Sí. No, fíjate que en México pues, tenemos las mañaneras con López Obrador, 2 a 3 horas,
y las vespertinas con Hugo López-Gatell, que también son como una hora y media, todos los días. Entonces, desde que inició la pandemia, López-Gatell, subsecretario de Salud, sale con las cifras de la pandemia, con las medidas que se están tomando y con todo eso. López-Gatell ha sido muy criticado en México. Ha tenido muchos escándalos también. Muchos escándalos por el hecho de que él nunca promovió el uso del barbijo, es más, él decía que era innecesario. En algún momento llegó a decir eso, muchas críticas por el subregistro de contagios, por el subregistro de muertes, muchas críticas porque cuando él se enfermó de COVID, él salió a pasear por una plaza pública de México. Es decir, tiene muchos críticos López-Gatell. Y ahora último, lo que pasó fue que una periodista lo confrontó el día de ayer respecto a una vacuna que se está aplicando en México, la vacuna CanSino, que esa vacuna no ha pasado la fase 3 de pruebas y no está clara su eficacia. Y López-Gatell no pudo salir de esas preguntas que le hacía la periodista, se enojó, se enfadó mucho, dio muchas vueltas y al final no respondió. Y al día siguiente dicen que se van a acabar las conferencias vespertinas. Yo lo que considero es que el gobierno más bien evaluó que las conferencias vespertinas ya no tienen utilidad política. Esto es importante. Esas conferencias estaban pensadas en su momento también, pero con un criterio también político, porque había elecciones próximamente en México. Y ahora ya hubo las elecciones el domingo pasado, entonces ya no tienen utilidad política y más bien lo que podría generar son problemas como los que surgieron de este periodista que confronta a López-Gatell y él no sabe cómo salir de ese entuerto. Ya se queda entonces, partido. Ya no da tantos beneficios y puede generar muchos costos políticos, entonces mejor quitamos las conferencias vespertinas. Yo voy a decir que es un alivio, porque ya era un bombardeo muy grande. Bueno, ustedes que tienen su tiempo viendo ahí, que aquí solo nos llegan los escandalitos, ¿no? Que lo mismo que dijiste de aquella vez que se fue a pasear por una plaza teniendo COVID y que recuerdo incluso una vez que dijo que las cifras de contagios, pues las estaban mostrando como que por 8, o sea, eran 8 veces menos de lo que, mostraban 8 veces menos de lo que realmente era. Y después subieron una vez más y dijo, no, la verdad es que las que estamos mostrando en este momento sí son las reales. No sé, es como que mucha manipulación de información, ¿no? De hecho, cuando dijo por 8, en ese momento fue un escándalo, porque todos en México dijimos, entonces la pandemia es 8 veces más de lo que se dice. La realidad es que no era por 8, era por 23, Luis. O sea, los números de México en contagios hay que multiplicarlos por 23. Entonces, ahorita creo que están como 2.600.000 los casos confirmados oficiales, pero los casos que la propia Secretaría de Salud ya ha reconocido es que México tiene más de 60 millones de contagios a día de hoy. Más de 60 millones y alrededor de 500,000 muertes, de medio millón de muertos. O sea, es una tragedia absoluta, ¿no? Una tragedia absoluta. Medio millón de muertos es como que una bomba le hubiera caído a una ciudad, literalmente. Entonces, estamos hablando de una tragedia de proporciones gigantescas y López-Gatell, en buena medida, a él se le está responsabilizando este resultado tan desastroso. No llegaba a imaginarme la magnitud que tenían allá. 60 millones de contagiados significa que son 140 millones en México. 127 más o menos, 127. Significaría que más de la mitad de la población ya se contagió, ¿no? Más de la mitad. Bueno, esperemos que por lo menos ya estén llegando a la inmunidad de vacuna por allá, ¿no? A la inmunidad de rebaño. Eso significa que en buena parte la caída en la incidencia del COVID se debe ya a que mucho de la población ya se ha infectado, ¿no? Más de la mitad de la población ya se ha infectado. Digo, ya, es un alivio que haya bajado, pero para nada es un mérito, ¿no? O sea, la enfermedad se contuvo porque ya invadió a la mayor parte de las personas. Eso no es un mérito desde las políticas de salud, ¿no? Sí, no. Y todos estos intentos comunicativos, ¿no? Parece que no sacaron mucho provecho, ¿no? El tema de su sana distancia que escuchamos por acá, que estaban utilizando por México. En fin, vámonos. Justamente pues,
Porque no Continúa, se por puso favor. énfasis en la principal medida que fue el uso del cubrebocas. Aquí se le dice cubrebocas, en Bolivia barbijo. No se puso énfasis en eso. Se hablaba de sana distancia. Y aun cuando ya muchos países y la propia OMS señalaba la utilidad del cubrebocas, en México, el propio presidente de México hasta el día de hoy no se pone cubrebocas, ¿no? Entonces, bueno, los resultados son estos. Un 50% de contagiados en México. Wow, son números gigantes, ¿verdad? Pero bueno, vámonos entonces al último tema que anunciamos al comienzo de esta interesante conversación que estamos teniendo. Pues tenemos al Parlamento boliviano que pues se ha convertido en un ring de boxeo, aparentemente. Hubieron un par de peleas, el anterior, esta última semana, la de Logan Paul y Mayweather, que pues a mi parecer esta entre Montero y Choque se hizo mucho más interesante, con un buen knockout por un lado. ¿Tú la viste? ¿Qué opinas al respecto? La pelea del Congreso boliviano. El Congreso boliviano, igual de la otra, si quieres hacer una comparación. Mira, de la pelea del Congreso, a ver, yo no voy a... Mi postura no es tan mojigata como la de mucha gente que va a decir qué barbaridad que los padres de la patria se peleen, qué barbaridad que los políticos den esa imagen al país y al mundo, cómo es posible. A ver, estas imágenes de peleas en diputados, en parlamentarios, se han visto en todo el mundo, ¿no? En la India, en Sudáfrica, en Argentina, en Brasil, en México, en Perú, en Bolivia, o sea, donde tú quieras, inclusive en países desarrollados, donde tú veas, ha habido estas escenas. Yo creo que es parte de la tensión a la que llegan ciertos momentos de discusión política, y no me voy a poner mojigato con eso, ¿no? Yo digo, es parte de la democracia finalmente, y cosas que suceden, digamos, ¿no? Tampoco voy a decir que bueno, solamente digo, son cosas que pasan, ¿no? Como muchas veces pasan enfrentamientos entre jugadores de fútbol en un partido de alta tensión, digamos, ¿no? Pero a mí lo que más me llamó la atención es que a partir de los memes y de las repercusiones que hubo en Bolivia, es que mucha gente celebraba este episodio, o celebraba, o digamos, tenía un ánimo de confrontación, ¿no? Qué bueno que este le pegó al otro, o qué bueno que el otro le pegó a este. Y esa parte ya, esa expresión de que en Bolivia realmente estamos polarizados, o realmente estamos dispuestos a agarrarnos a golpes con los que piensen distinto. Una cosa es que dos políticos se peleen, otra cosa es que todos estemos festejando eso, ¿no? Y yo creo que ese síntoma de que festejamos que alguien pegó a otro, o de que festejamos, o sea, ya lo que nos muestra es la polarización del país, y que estamos dispuestos inclusive a la violencia política. Y bueno, hubo violencia política en Bolivia el 2019, hubo violencia política el 2020. Yo esperaría que vaya bajando, pero lamentablemente Bolivia sigue muy polarizada. Y yo sé que alguien podría decir, bueno, pero es culpa del gobierno y del MAS, y desde allá pueden decir, no, pero es culpa de los pititas y la derecha. Sí, o sea, hay culpas compartidas, creo yo. Yo creo que quienes tienen que bajar los ánimos son desde el gobierno, ellos son los que tienen la principal responsabilidad en esto, pero en última instancia también tiene que haber madurez en todos los actores políticos para bajar el clima de tensión, ¿no? Tiene que haber madurez. Yo voy a decir algo. A Carlos Mesa se le suele acusar de ser un político tibio y de ser un político que no tiene pantalones. Yo quisiera que haya, que en este clima de tanta polarización y tensión, quisiera que haya más Carlos Mesa, porque necesitamos un poco de eso, políticos maduros, políticos que bajen el clima de polarización, políticos que hablen más hacia la racionalidad, y que eh, al mismo tiempo que están condenando muchos errores y muchos excesos
de los políticos, a la vez están llamando a la paz y a la vez están llamando al diálogo. Y yo creo que es algo que Bolivia necesita en este momento. Tenemos que bajar la tensión, tenemos que bajar el clima de odio, porque ¿sabes qué, Luis? Tenemos que convivir en el día a día. Y en el día a día convivimos, nos cruzamos en los micros, nos cruzamos en los microbuses, nos cruzamos en los mercados, y tenemos que bajar el clima de tensión. Bolivia, a ningún país le hace bien este clima de tensión, este clima inclusive de odios o el estar dispuestos a la violencia, ¿no? Como te digo, el que dos políticos se peleen es algo que hemos visto en todo el mundo, pero el que la población festeje que uno le pegó al otro o que el otro le pegó a uno y que eso sea tan masivo, me llama la atención y me indica una sociedad que lamentablemente está muy confrontada, ¿no? Y repito, yo creo que quienes tienen que empezar bajando la tensión son los del gobierno, por algo son gobierno, pero del otro lado o de los otros lados también tiene que haber madurez, ¿no? Claro, claro. O sea, digamos, es bien sencillo, yo creo, ponerse la camiseta y decir, yo apoyo tal cosa y el resto está mal o está inherentemente equivocado, ¿no? Y lo que me decías sobre el tema de la polarización que tenemos aquí en Bolivia, pues sí, cada vez está un poco más profunda. Desde 2019 que estalló un poco y en este momento pues todavía siguen estas tensiones. Unos le echan la culpa a los otros le echan la culpa a los unos. Y pues de cierta forma no puedo evitar hacer una comparativa bueno, respecto a lo que dijiste como que al inicio del video cuando estamos hablando sobre Argentina, de la polarización, la grieta que mencionabas. Estamos haciendo más profunda nuestra propia grieta, ¿verdad? Yo creo que sí, yo creo que estamos haciendo una grieta y estamos yendo hacia Argentina. Y no es saludable eso. O sea, si uno ve la televisión argentina, los debates argentinos, es un gritadero constante. Ahí no hay diálogo. Todos gritan desde su trinchera. Y así no puedes construir un país. Un país lo construyes con diálogo, con discusiones, con negociaciones, ¿no? Y reconociendo que tú no tienes la verdad en todo y que otras personas te pueden colaborar y que otras personas tienen visiones y que tú no, o sea, de repente no estás teniendo todos los elementos para juzgar algo. Y cuando hay polarización se pierde eso, ¿no? Lo que hay es un griterío desde dos trincheras y quien pierde es el país porque finalmente cualquiera de los dos bandos que tome el poder va a empezar a tomar decisiones sin considerar otras visiones. Y esas decisiones son menos buenas que decisiones que son más incluyentes, ¿no? Entonces, a mí no me gustaría que Bolivia transite hacia Argentina, honestamente. Yo creo que Bolivia ganaría mucho si bajamos la tensión, si reducimos la beligerancia del debate público y si otra vez también nos tomamos con más humor las cosas, ¿no? Deberíamos también ser capaces de tomarnos con humor, inclusive nuestras propias discusiones y nuestras propias tensiones, ¿no? Yo recuerdo que en los 90, por ejemplo, había comediantes que se burlaban de Sánchez de Lozada, que se burlaban de Reyes Villa, que se burlaban de Paz Zamora, y hoy en día estamos perdiendo inclusive eso, ¿no? Nos burlamos solamente de un bando o nos burlamos solamente del otro bando. Deberíamos poder burlarnos de todos los bandos, ¿no? Deberíamos ser capaces de decirles a todos que son unos desubicados, ¿verdad? Exactamente. Ay, Dios. Sí, esperemos que pues no el MAS, digamos, por decirlo así, no se convierta en el peronismo boliviano y que tenga una oposición que siempre esté ahí en contra, ¿no? Que nos encontremos como bolivianos, al fin y al cabo, porque todos somos, ¿no? Bueno, tú y yo, no gente que esté, que haya... Sí, mira, hay algo que se suele decir y es que se suele decir que la selección boliviana es lo único que nos une. Eso es cierto en Bolivia y en todos los países. Pero hubo una escena en el empate con Chile que a mí me gustó mucho. La mayor parte de la selección boliviana son jugadores de Santa Cruz o de la zona oriental de Bolivia. Y cuando estaban festejando el triunfo, estaban cantando la cueca Viva mi patria Bolivia.
Entonces, eso también te muestra que jugadores del Oriente están cantando un ritmo que es de Occidente, una cueca que la hizo famoso Pepe Murillo, que es un cantante de La Paz. Entonces, eso te habla de que esa escena me gustó mucho. Esa escena me mostró integración, ¿no? Antes, por ejemplo, Gladys Moreno cantaba ritmos paseños, ¿no? O Zulma Yugar cantaba taquiraris. Ese tipo de integración en el arte, en el deporte, en la cultura, deberíamos trasladarla también al ámbito político y a nuestras propias vidas, porque nosotros mismos nos hemos empezado a pelear con amigos, con familia, hemos dejado de hablarnos unos con otros y eso no es sano. Eso no es sano, definitivamente. Y creo que vamos a terminar con esa pequeña reflexión que acabas de dar, ¿no? Cantemos los ritmos del otro de vez en cuando. Creo que es lo mejor que podemos decir. Bueno, sí. Aquí terminamos entonces esta agradable conversación que hemos tenido contigo, Mario Alejandro. Es un gusto tenerte siempre por acá. Espero volver a tenerte en algún futuro, tal vez la próxima semana, tal vez en 2, quién sabe. Ya veremos. Siento que ha sido una muy buena charla. ¿Qué dices tú? No, un gusto, Luis. Muchas gracias y cuando quieran, pues. Listo. Bueno, entonces, con eso terminamos este episodio de Desubicados y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.